sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas.
y sabemos que su testimonio es verdadero. Y el versículo 25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Al comenzar la lectura, y en el versículo 20, podemos observar, primero, que Juan no hace referencia a él mismo, no se presenta, ¿cierto?, personalmente, no manifiesta su nombre, pero a través de la Escritura nos da detalles suficientes y continúa. El mismo que en la cena se había recostado en su pecho y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Esta descripción que acabamos de leer hace suponer a muchos exégetas, estudiosos de la Escritura, que el capítulo 21 no fue redactado por Juan, sino por algún discípulo suyo, es decir, quien escribió esto no es Juan. Esto en base a que no hace referencia a sí mismo, pero conocemos de Juan, sabemos que es un discípulo humilde, ¿cierto? Que no quiere sobresalir, él no quiere llamar la atención, él solamente quiere presentarnos al Señor Jesucristo, como Él le conoció, como Él vivió con Él, cómo estuvo con Él, cómo compartió con Jesús. Eso es lo que Él nos quiere mostrar a través de su relato. En el relato de la cena pascual, ¿cierto? Como habíamos compartido. Esto nos sirve, la descripción anteriormente nombrada, nos sirve para explicar, ¿cierto? Para mostrarnos el interés que Pedro tenía por saber lo que había de sucederle a Juan. Él ya sabía lo que le había de pasar a él en su muerte. Jesús se lo había manifestado ahí en el versículo 19 que vimos la semana pasada. Dice, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Es Jesús hablándole a Pedro. Y ahora Pedro está interesado en saber qué va a pasar con Juan, ¿cierto? Juan estaba sentado allí en la cena pascual en un lugar de honor, muy cerca del Señor. Y esto le sirvió a Pedro para que Juan le presentara la pregunta, ¿quién es el que te ha de entregar? Como lo vemos allí en Juan 13, que anteriormente ya lo habíamos visto. Juan 13 del 23 al 25. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Pedro no hace la pregunta directamente a él, sino que incita a Juan, ¿cierto? Le hace señas. Ya Juan, pregunta tú, que yo estoy muy lejos del Señor. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Haciendo referencia a quién le habría de entregar. Pero ahora Pedro seguía más de cerca a Cristo y parecía estar en un lugar de mayor honor que los otros apóstoles. Así es que, ya sea guiado por la gratitud hacia Juan o por la curiosidad, pregunta al maestro por el futuro de Juan. Debemos considerar que no es extraño que Juan y Pedro estuvieran juntos.
¿cierto? Con frecuencia en el relato de la Escritura los vemos juntos, tanto antes como después de la resurrección. Pedro, después de oír de labios del Maestro lo que le acontecería en relación a su muerte, quiere saber si a Juan, su condiscípulo, le ha de acontecer lo mismo. Hay un interés de Pedro en saber. Juan tiene claro su propósito. ¿Cuál es? Seguir al Maestro. Ese es uno de nuestros primeros propósitos. Seguir al Maestro. No se distraiga con la temperatura. Usted me dice amén, porque su propósito es seguir al Maestro. Amén, pues, ese es nuestro propósito, ¿cierto? Por eso estamos acá, para seguir al Maestro. Entonces, como usted está atento, atenta, usted tiene que decir fuerte, amén. Eso tiene que salir espontáneo. Ese es nuestro propósito, poder seguir las pisadas del Maestro, andar como Él anduvo, ¿cierto? Somos humanos, somos falibles, pero debemos seguir a nuestro Señor. Donde estuviera el Maestro, allí también debía estar su servidor. Eso lo encontramos allí en Juan 12:26. Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, si seguimos al Maestro, si obedecemos al Maestro, si nos dedicamos por completo al Maestro, el Padre nos honrará. Si servimos al Maestro, cada uno de nosotros puede servir al Maestro, ¿sí? Tenemos que disponernos en nuestro corazón para servir al Maestro. Ahora Juan tomó para él, para sí, se apropió, se adueñó de la palabra dicha por Jesús a Pedro: sígueme. Y nosotros también tenemos que apropiarnos de esta palabra: sígueme. Así nos dice el Señor en esta mañana: sígueme. Y seguramente pensó, si Pedro ha de seguir a Cristo, ¿por qué no le habría de seguir él también? El anhelo de nuestro corazón es que, como nosotros seguimos a Cristo, primeramente nuestra familia también le siga, ¿cierto? Pero para eso tenemos que poner en práctica la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo se dio cuenta Pedro de que Juan le seguía? Volviéndose, dice Juan 21 en el versículo 20, volviéndose Pedro, es la forma en que él se dio cuenta de que Juan le seguía. ¿Qué podemos notar aquí? Primeramente, una distracción de Pedro. Él se distrae. Él va siguiendo al Maestro. El Maestro va delante de él. Pero no lo relata la Escritura. Puede haber sentido pasos, puede haber sentido algún ruido que le hizo distraerse de poner o de continuar llevando su vista en el Maestro, volviéndose, miró hacia atrás. En el momento en que quitamos la vista del Maestro, nos distraemos. Hay mucho de lo que abarca nuestra vista si nos volvemos. Hay muchas cosas que nos van a distraer, muchas cosas que nos van a querer sacar de la dirección que llevamos, que es seguir al Maestro. Ese es el objetivo hoy día de la sociedad, llamémosle así: sacarnos de nuestra vida cristiana, sacarnos de la dirección que llevamos en pos del Maestro. Si usted se fija,
todo nos distrae, todo. Lo que usted vea le distrae de seguir al Maestro. O también por la curiosidad, por la condición de otras personas, que es lo que le sucede a Pedro. Él quiere saber la condición de Juan. Y eso también nos distrae. Cuando somos curiosos, cuando nos preocupamos por la condición espiritual de otros hermanos, perdemos de vista la condición espiritual propia. Esto no es en el sentido de querer ayudar al hermano, de que el hermano esté pasando una necesidad, sino cuando queremos curiosar. ¿Por qué el hermano no viene a la iglesia? ¿Por qué la hermana no me saludó? ¿Por qué la hermana se cambió de vereda si veníamos frente a frente? ¿Qué le habrá pasado? Es nuestra naturaleza. Lamentablemente estamos hechos así. Pero el Señor nos conoce y sabe nuestra condición. Y a través de su palabra nos hace ver cómo somos, cómo podemos mejorar y cómo podemos ser mejores hijos y mejores discípulos para Él. ¿Cierto? Y esta curiosidad también nos distrae, también nos saca del enfoque que debe ser nuestro Señor Jesucristo y nos distrae, pues, de la comunión con el Señor. Nos hace cambiar el rumbo. La curiosidad ya nos hace hacer preguntas, nos hace querer saber más allá de lo que necesitamos saber. En el versículo 21, la pregunta que Pedro le hace al Señor. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Nos muestra esta curiosidad o un deseo afanoso de conocer lo que habría de acontecer a Juan, de lo que le habría de suceder a Juan. Por la respuesta de Jesús, vemos y nos damos cuenta que este es el sentido de la interrogante de Pedro. Y en ella veía el Señor un defecto que es bastante común: la curiosidad, ya que somos inclinados, como les decía, por la naturaleza, a preocuparnos de los demás, de su estado, de su condición, de su situación, de cómo se viste, de cómo se peina, de si usa o no usa corbata. Nuestra naturaleza es así. En vez de preocuparnos de nosotros mismos, como dice nuestra hermana Morita. Con lo cual, mientras estamos ocupados en enterarnos de los defectos ajenos, dejamos de lado los nuestros. O muchas veces, para tapar los nuestros, nos preocupamos de los demás, para ocultar nuestros defectos, para ocultar en algunos casos el pecado regalón. Nos preocupamos de lo que está haciendo el hermano o la hermana. Estamos tan atentos a lo que sucede afuera que descuidamos lo que está aconteciendo en nuestro interior. No nos damos cuenta cómo se va desordenando o ensuciando nuestra casa, porque nos preocupamos por la casa del vecino. Nos preocupamos de ir a barrer la casa del vecino y no ordenamos ni limpiamos la nuestra, que tiene que estar siempre limpia, siempre dispuesta, porque ¿quién habita en esa casa? El Espíritu Santo, nuestro Señor mismo. Él habita allí en esta casa que debemos cuidar con mucha dedicación. Pedro está más preocupado de los demás que de lo que él tiene que hacer. En lugar de estar interesado en los secretos designios de Dios acerca de Juan, debería estar más atento al cumplimiento de la voluntad de Dios, que es como tenemos que estar nosotros también. Preocupados, atentos a la voluntad de Dios, a oír la voz de Dios, a dejarnos guiar por
el Espíritu de Dios. En el versículo 22 Jesús le dijo: si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, que es el título de la lección o la clase del día de hoy. ¿Qué a ti? Sígueme tú. En su Biblia, en la mía también, aparece el título El discípulo amado. Pero al desarrollar la clase, le cambié el título. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Algunos comentaristas opinan que el énfasis de las palabras de Jesús cae sobre la frase tú sígueme. Tú sígueme. Con lo que está claro el reproche, el llamado de atención que el Señor le hace a Pedro por su excesiva curiosidad. Como si Él dijese: supón que a mí me plazca que Juan no muera hasta que yo venga. ¿Qué te inquieta a ti con eso? ¿Por qué te preocupa eso? Preocúpate de obedecer lo que yo te estoy mandando. Tú sígueme. ¿De qué le hubiese servido a Pedro saber lo que le acontecería a Juan? ¿Le hubiese enriquecido espiritualmente? Para nada. Para nada. Solamente es la curiosidad de Pedro. Solo le habría añadido aflicción a su propia aflicción, pues él ya sabe su destino, él ya sabe lo que va a suceder con su vida. Jesús se lo había revelado, Jesús se lo había dicho, pero él está más preocupado de lo que le va a acontecer a Juan. ¿Le irá a pasar lo mismo que a mí? ¿Irá a morir de la misma forma? ¿Qué le va a suceder? No, necesito orar más por Juan para que no le acontezca lo mismo. Todas estas interrogantes surgen a raíz de la curiosidad de Pedro. Esta curiosidad innecesaria. Solamente hubiese recibido más carga de la que él hubiese podido llevar. Ya tenía bastante carga con lo que él le había de suceder, que era lo que él podía soportar, como para añadir la carga de lo que le acontecería a Juan. No le place a nuestro Señor revelárselo. Es voluntad del Señor que sus hijos, nosotros, nos ocupemos de nuestros respectivos deberes, según como cada uno ha sido llamado, sin tener curiosidad por lo que concierne a los deberes y obligaciones de los demás. No está haciendo lo que el Señor le dijo. El hermano, la hermana, porque somos muy curiosos. Tenemos esa, ¿cómo podríamos decir? Ese chip ahí de la curiosidad, de querer saber por qué no está haciendo, por qué no está cumpliendo, por qué no está congregándose, por qué no está yendo a las reuniones de oración. Así es. Como dice nuestra hermana Morita, el que supiese Pedro qué iba a acontecer con Juan, no le hubiese solucionado nada en su vida a Juan. De la curiosidad a la intromisión no hay más que un paso. De la curiosidad a la intromisión. Primera de Tesalonicenses 3:11. Dice: Primera de Tesalonicenses 3. No me equivoqué, parece. Es Segunda de Tesalonicenses, perdón. Corrijo. Segunda de Tesalonicenses 3:11. Porque oímos que algunos de entre vosotros
andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. En lo ajeno. Primera de Pedro 4:15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Nuestro deber, como el de Pedro, está resumido en esa palabra de Cristo. Sígueme. Allí está nuestro deber, sígueme. Y si nos dedicamos de todo corazón a seguir a Cristo, no nos quedará tiempo, pues. No nos quedarán ganas de entrometernos en lo que no nos concierne. Estaremos tan ocupados en el reino de nuestro Señor que no nos quedará tiempo para saber qué está haciendo o qué deja de hacer nuestro hermano o nuestra hermana. Versículo 23 dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Esto pasó a ser una tradición. Se corrió la voz de que Juan, el discípulo, no moriría. Y es una tradición falsa, güey. Totalmente errónea. Pero se corrió la voz. Por haber malinterpretado ciertas palabras de la Escritura. Por esto debemos ser, cada uno de nosotros, cautelosos, celosos de la palabra del Señor. Debemos escudriñar la Escritura. Debemos estar atentos a lo que el Señor dice en su palabra. ¿Para qué? Para que no cometamos este tipo de errores. Hay mucha gente que usa refranes populares y se los atribuye a la palabra del Señor. Pero debemos estar atentos para corregir ese error, para que no siga expandiéndose o extendiéndose. Porque quien lo escucha lo va a dar por hecho. No, si en la Biblia dice, y la Biblia no dice. Muchos de estos dichos populares que le atribuyen al Señor, que el Señor no ha dicho. Esta tradición llegó a ser pública, común, universal, y con todo era falsa. Todos lo daban por hecho, pero era falso. Tanto que el mismo Juan corrige el error. Inmediatamente corrige el error, a fin de que los creyentes rectificasen lo que la opinión común había interpretado falsamente y no viesen su fe tambalear o en algunos casos perder la fe cuando muriera el apóstol. No, si Jesús dijo que Juan no iba a morir y Juan murió. ¿Cómo quedamos? Pero si Jesús dijo. Entonces nuestra fe tambalea, nuestra fe decrece. ¿Por qué? Por un error, por una falsedad. Pero podemos ver también cuán fácil es rectificar un error, aunque sea, como les decía anteriormente, común y universal. Con solo acudir a la fuente, la palabra de Dios. Esa es la fuente de verdad. La Escritura, la palabra del Señor. En el mismo versículo que nos descubre el error de los discípulos, se nos ofrece inmediatamente la corrección. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Esto es exactamente lo que Jesús había dicho, y nada más. Sin agregarle y sin quitarle. Eso es lo que el Señor había dicho en este mensaje. El mejor modo de acabar con una discusión sobre materias doctrinales o de conducta es
aferrarnos a la palabra del Señor. Quienes no pueden estar de acuerdo muchas veces en una misma filosofía, pueden y deben estar de acuerdo en las mismas verdades fundamentales de la Escritura y ser así capaces de amarse recíprocamente en el Señor, a la luz de la palabra del Señor. A eso nos está llamando el Señor, a que podamos, si bien es cierto, en algunos casos no estar de acuerdo, la mediadora o el mediador es el texto sagrado, es la palabra del Señor. Es quien nos lleva a ponernos de acuerdo en tal o cual situación. El versículo 24 nos dice que este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es, verdadero. Juan ha escrito como testigo ocular, como testigo presencial. Él estuvo ahí, no se lo contaron, no es de oídas, es de primera fuente. La reputación de él es la de ser una persona recta, que ha sido reconocido por todos así, como una persona recta. Ha escogido su material cuidadosamente y lo ha presentado correctamente, y a todos los que acepten su evidencia. Les ha probado más allá de cualquier duda que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. También ha mostrado que la fe en Cristo tiene su recompensa, la nueva vida que Él imparte. Juan ha escrito de lo que él sabe personalmente. Para Juan el conocimiento es más que una comprensión intelectual, también es la experiencia vivida al lado del Señor, siguiendo al Señor, recostado en el pecho del Señor. Esta es la experiencia que Juan nos transmite a través del libro. Él mismo sabe, porque lo ha experimentado. Su relación con Cristo incluyó toda la duración del ministerio de Cristo, desde su principio y más. Había tenido compañerismo con el Cristo resucitado a través de los años. Desde esa noche en que reclinó su rostro en el pecho de Jesús durante la última cena, había vivido en su presencia, en un compañerismo de amor, más que cualquier otro escritor. Así podemos ver el relato de Juan de esta forma. Juan captó el espíritu de Cristo al punto que su evangelio es más que una biografía o historial de sus enseñanzas e historias y acciones. Es también una visión divina, el historial de un hombre que escribió a la luz que brilló a los pies de su Señor. Mediante la ayuda del Espíritu Santo, Juan logró darnos el mejor retrato que jamás se haya pintado del Hijo de Dios, quien caminó en esta tierra como el Hijo del Hombre. Para finalizar, en el versículo 25, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Cierto? Esto es una hipérbole, una exageración, ¿cierto?, de Juan, para resaltar que nuestro Señor Jesucristo hizo muchas cosas más, hizo muchos milagros más, actuó en beneficio de todos quienes estaban allí junto con Él. No están registrados en este libro, pero lo que hay aquí es lo que el Señor quiso, es lo que al Señor le plació que nosotros recibiéramos, su palabra, este mensaje, este testamento. Somos herederos de este testamento. Tenemos que conocerlo, tenemos que saber lo que hay aquí
para nosotros, es en beneficio nuestro. Y también la herencia que hay a través de este testamento es incorruptible, la vida eterna. Eso es lo que manifiesta Juan en su libro. Eso es lo que nos deja el apóstol para cada uno de nosotros. Que a ti, sígueme tú, sígueme, sígueme. Y en esta mañana el Señor está allí hablando a nuestras vidas. Habló primeramente, ¿cierto?, a mi vida, a través de todo lo que hemos hablado en esta mañana. El Señor quiere que le sigamos, a su manera, a su forma, no como nosotros queremos, no a nuestra naturaleza curiosa y pecaminosa, como dice nuestra hermana Morita. Es lo que el Señor nos pide, que podamos seguirle en obediencia, en rectitud, ¿cierto? Y si nuestro hermano cayó, no preguntarnos por qué cayó, sino levantarlo y orar por él o por ella, fortalecernos. Ese es nuestro deber, no saber con qué se tropezó, por qué se cayó, venía mirando para otro lado. Hay muchas cosas, muchas preguntas, pero eso debemos de dejarlo de lado. Debemos de levantar a nuestro hermano, extender nuestra mano y con la ayuda del Señor levantarlo y fortalecerlo. Por eso es que es importante que estemos orando los unos por los otros, para que podamos seguir este camino y todos juntos podamos llegar a la meta que el Señor ha dispuesto para cada uno de nosotros. Amén. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar para darle gracias al Señor en esta mañana por su palabra. Amado Señor, Padre, gracias le damos en esta mañana, Señor. Gracias por lo que usted ha transmitido a nuestras vidas. Gracias por lo que usted está hablando a nuestras vidas a través de su palabra maravillosa, Señor. Sea usted guiándonos, Señor. Sea usted acompañándonos, Señor, en este caminar. Sea usted, mi Dios Todopoderoso, en todo momento, guiándonos por medio de su Espíritu Santo para poder seguir con nuestra mirada en el blanco perfecto. Ayúdenos, Señor. Somos débiles, Señor, pero usted allí nos da la fuerza y nos fortalece en esta mañana, Señor, para seguir caminando y siguiendo este caminar en pos de usted. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por su palabra. Gracias le doy, mi Señor, porque ha hablado primeramente a mi vida. Gracias, Señor, porque usted seguirá hablando, Señor, a través de esta palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor. Amén y amén. Tome asiento. Vamos a pasar